Muchas gracias, José Antonio. Un saludo al señor cardenal, don Ricardo Esati, a todos los colegas. Un saludo a todos los que participan, deseando que sea para ustedes una experiencia de crecimiento en la fe y en el compromiso. Causas culturales de la emergencia educativa en el cambio de época. El tema que me han pedido desarrollar con ustedes. Al iniciar desde una mirada de fe, analizando una realidad, en este caso el cambio de época y su trasfondo cultural, lo hacemos no solo como un ejercicio sociológico o por un mero interés de erudición, sino siempre por un compromiso en la evangelización. ¿Cómo hacer llegar el evangelio a la realidad analizada a fin de que sus valores y contravalores sean puestos en el justo lugar a la luz de las enseñanzas y acciones de Jesucristo? No es la finalidad de esta exposición llegar hasta la propuesta evangelizadora, pero no debemos dejarla de lado cada uno de nosotros en ningún momento. Desde nuestra propia tarea como creyentes, como miembros del pueblo de Dios, tenemos siempre un compromiso con el evangelio. Solo quiero señalar como presupuesto a nuestro tema, o preámbulo antes de iniciar el desarrollo del tema, tres actitudes que me parecen importantes frente a las distintas expresiones culturales. La primera actitud para evangelizar debe ser una empatía sincera hacia las culturas de nuestro tiempo. Una empatía. La antipatía nos pone fuera del escenario, nos lleva a un rompimiento amargo con la realidad contrastante con los valores del evangelio. Nos vuelve adversarios de un mundo necesitado de la experiencia de Dios. Pero por otra parte, la simpatía, sin más, como una actitud acrítica, nos puede llevar a una identificación que anula las capacidades evangelizadoras de la Iglesia. Nos lleva a una cierta de imitación del mundo que nos convierte en la sal que pierde sus cualidades o en la luz que se esconde y deja de iluminar. La empatía, en cambio, es una actitud de apertura, de respeto, de diálogo, de interés, que nos lleva al compromiso con nuestros contemporáneos y con la razón de ser de la Iglesia en el mundo. La empatía no significa aceptar lo que no puede ser compatible con el Evangelio, sino tratar de entender las razones del otro en un diálogo enriquecedor que nos puede llevar a abrir espacios amplios al Evangelio. La actitud del Concilio Vaticano II, con el espléndido documento de Gaudium et Spes, marca la ruta, continuada por los siguientes pontífices hasta llegar a nuestros días, donde podemos apreciar con mucha claridad y decisión el magisterio, las iniciativas del Papa Francisco, quien con mucha empatía se acerca a los distintos ambientes en el mundo, especialmente a los alejados de la fe, para mostrarles la luz del Evangelio. Prueba de ello es el espíritu que se respira en Amoris Laetitia, Laudato Si, Fratelli Tutti. De todos ellos se hablará en este seminario. La segunda actitud debe ser la diaconía, es decir, el servicio. Servicio de la caridad, tal como lo expresaba el Papa Benedicto XVI en sus distintas alocuciones, pero especialmente en su encíclica Deus Caritas Est. Para la Iglesia, dice el Papa Benedicto, la caridad no es una especie de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación de su propia esencia. Dejando el cumplimiento de la justicia en primer lugar a la acción política y por tanto
como uno de los aspectos fundamentales del Estado y de los gobiernos, el servicio más eminente que puede prestar la Iglesia a la sociedad va mucho más allá de la justicia, sin que se despreocupe de ella, por supuesto. Es el amor, la caritas, siempre necesario, incluso en la sociedad más justa. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una muestra de solidaridad concreta con el prójimo. Junto a este servicio a la caritas está también la veritas, es decir, servir al mundo para alcanzar la verdad. Al acercarnos a cualquier realidad, debemos hacerlo con el mismo espíritu de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por todos. Por último, estamos en un tiempo en el que debemos privilegiar el testimonio, antes que la diatriba, la discusión altisonante para tratar de cambiar las cosas. Debemos saber dar testimonio de lo que creemos. Lo expresaba de alguna manera Juan Pablo II al hablar de la nueva evangelización. Debemos recomenzar con el querigma sólidamente acompañado con el testimonio. Lo expresaba así uno de los más notables padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, en el siglo II, cuando lo llevaban prisionero a su martirio. Decía estas palabras: cuando el cristianismo no es comprendido o es rechazado, lo que corresponde no es actuar con elocuencia de palabra, sino mostrar grandeza de alma. La coherencia es más importante que muchos discursos, que muchos debates. El creyente en cualquier actividad que desarrolle debe acompañar su enseñanza con los signos de la vida nueva en Jesucristo. Estos son los signos que acompañarán a quienes han creído, dice Jesús resucitado a sus discípulos. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16. Hay muchas formas de comprender y aplicar este texto en las circunstancias actuales. El documento de Aparecida sigue siendo un buen referente para ello. Lo dice con una frase: ante un mundo indiferente y contrario a nuestra fe, debemos mostrar la alegría de ser discípulos misioneros de Jesucristo en medio de las culturas en que vivimos. Dicho esto, nos acercamos a nuestro tema: causas culturales de la emergencia educativa en el cambio de época. La emergencia educativa es un elemento particular de algo que es mucho más amplio, el cambio de época, en el que indiscutiblemente nos encontramos. Es necesario acercarnos a las causas del cambio de época para después entender la emergencia educativa de nuestro tiempo. Todos los acontecimientos de la historia que se pueden catalogar como un cambio de época tienen un largo desarrollo hasta llegar a su expresión final. Solo por dar un ejemplo, el Renacimiento del siglo XVI tiene sus raíces en el siglo XIII. ¿Cuáles son las causas culturales de lo que estamos viviendo hoy? ¿Desde dónde viene esta realidad? Deberíamos ir a los siglos pasados, pero me detengo en el trasfondo del siglo XIX, desde donde se desarrollan con mucha versatilidad a lo largo del siglo XX varias expresiones
Y ante el fracaso de algunos paradigmas, se retoman los elementos fundamentales para llegar a este cambio del siglo XXI que toma una ruta nueva y sin duda preocupante. Quiero señalar a 3 pensadores del siglo XIX que han sido fundamentales para forjar la tendencia de la cultura moderna: Charles Darwin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, y naturalmente debemos añadir a este trío a Sigmund Freud, quien lleva a la consolidación esta nueva visión del hombre y del mundo donde no hay cabida para Dios. Eso creemos. En realidad Dios siempre estará presente. Más bien a veces no estamos entendiendo que solo en Dios podemos ser. Por supuesto, alrededor de estos personajes podríamos señalar a muchos otros, un ejército que dan pie al desarrollo de estas ideas, pero estos son sin duda los más representativos. Con Darwin ha cambiado radicalmente la mirada sobre los orígenes del hombre y al mismo tiempo del universo. Una vez que se logra seguir un método para entender el proceso de la evolución de las especies, incluyendo de manera especial la raza humana, se comprende el universo entero dentro de esta misma dinámica que nos lleva hasta las actuales teorías del Big Bang y la expansión constante de la materia. No es relevante ya la teoría de Darwin sobre la selección natural por la sobrevivencia de los más fuertes. Hoy contamos con muchas otras explicaciones evolucionistas. Lo más importante es que se ha llegado a la certeza de que en todos los seres vivos se da un proceso de transformación y de adaptación, de tal manera que el hombre mismo está dentro de esta dinámica. No hay más que un mayor desarrollo de ciertas características y habilidades entre un chimpancé y un ser humano. Su cerebro, sus extremidades, su complexión son ligeramente distintos. Los instintos son los mismos. La biología genética es hoy el lugar para comprender al hombre en esta cultura del cambio. Con Marx se da una comprensión nueva de la sociedad y sus horizontes de realización. El materialismo dialéctico no solo considera al ser humano encerrado en los horizontes temporales y materiales, sino que pone en ellos todo motivo de realización. Si no hay trascendencia, porque no hay espíritu que sobreviva como realidad personal más allá de la muerte, debemos dejar de lado la esperanza escatológica para convertirla en el ideal de la sociedad perfecta, donde el bienestar material, la organización social darán plena felicidad al ser humano aquí y ahora. No solo las versiones políticas del comunismo o del socialismo tratan de seguir las intuiciones de Marx. También el capitalismo consumista ha cancelado la trascendencia para buscar afanosamente la felicidad en lo inmediato, en lo material, en la diversión. Las ciencias políticas y económicas se han convertido hoy en las indicadoras de la realización humana de manera personal y social. Con Nietzsche, haciéndose portador de toda su generación, no solo canceló filosóficamente la trascendencia del ser humano, sino que desarticuló el lugar de los dioses en general y del Dios judeocristiano en particular. Conocemos aquella famosa frase de Nietzsche: Dios ha muerto,
viva el hombre. Y una vez que proclama esto, dirá con ironía y con cierta amargura en una de sus obras: todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? La enormidad de este acto ¿no es demasiado grande para nosotros? Termina ahí la cita de su obra La Gaya Ciencia. La sospecha de que no solo ha muerto, sino de que nunca existió, se apoderó del pensamiento de todos los que se asoman al mundo de la ciencia y del conocimiento. La teología dejó de ser importante. La ciencia empírica y la tecnología es ahora el lugar para hablar de la realidad. Finalmente, Freud llevará a una síntesis todos estos planteamientos, contemplando de una forma totalmente distinta al ser humano. Lo describe como un animal sin libertad, sin trascendencia, con un poco de inteligencia, pero totalmente anclado a los instintos y condicionamientos propios de su materialidad, desde donde crea ilusiones ficticias o enfermizas que le impiden su mejor desempeño. Hay un texto de Sigmund Freud de 1916 donde muestra sintéticamente lo que él llama las 3 humillaciones para el ser humano. Con Galileo Galilei y Copérnico tenemos la humillación cosmológica. La Tierra no es el centro del universo. Con Charles Darwin, al ponernos en el mismo nivel que los animales, llega la humillación biológica. Finalmente, con el mismo Freud, llega la humillación psicológica y espiritual, al mostrar que no somos dueños ni siquiera de nuestros pensamientos, porque estamos siempre dominados por los instintos. Concluye su observación con aquella frase lapidaria con que se va fraguando la nueva antropología: no somos más ni somos mejores que los animales. Hay una profunda contradicción entre la cultura cristiana, lentamente construida a lo largo de 20 siglos, y la nueva visión racionalista aceleradamente desarrollada en los últimos 150 años. Umberto Eco, el conocido escritor italiano, en un diálogo sostenido con el entonces influyente cardenal Martini en 1995, y que conservamos en un pequeño texto bajo el título ¿En qué creen los que no creen?, le decía al cardenal Martini: trate de pensar también por un solo instante, señor cardenal, la hipótesis de que Dios no exista, que el hombre aparece sobre la tierra por un error del destino, entregado no solo a su condición mortal, sino condenado a tener conciencia de sí mismo. Condenado a tener conciencia de sí mismo. Y tal vez por ello sea el más imperfecto de todos los animales. Este hombre, para encontrar el valor de esperar, dice Umberto Eco, el valor de esperar la muerte, se convertiría necesariamente en un animal religioso. Hasta aquí la cita. La constatación de que no hay trascendencia, no hay espíritu ni ninguna realidad que sobreviva, nos llevaría a inventar, por así decirlo, un falso horizonte de esperanza para no caer en el absurdo ante la muerte. Llama la atención que entre mayor es el desarrollo histórico del hombre, más pequeño es el concepto que tiene de sí mismo. Una verdadera paradoja de la historia.
no somos más ni somos mejores que los animales. Freud. Nos podemos dar cuenta finalmente que se ha dado un progreso positivo de la ciencia y del conocimiento humano junto a un admirable desarrollo tecnológico. Pero por otro lado, se ha llegado a una falsa conclusión antropológica que es causa de enormes errores culturales. Con este trasfondo del cambio antropológico, nos encontramos con el cambio de paradigmas de la cultura cristiana hacia las realidades que hoy vivimos, que algunos han identificado como un neopaganismo. Podemos hablar de dos etapas: el modernismo del siglo XX y el llamado posmodernismo, a falta de definición propia, al principio de este siglo XXI. Cada uno tiene sus expresiones propias muy distintas entre sí, pero con un común denominador: la negación de Dios por parte del ateísmo materialista y la indefinición del agnosticismo, con la consecuencia negación de la trascendencia que trastoca de raíz toda la antropología cristiana. El entusiasmo racionalista construyó enormes ideologías materialistas que se convirtieron, como lo sabemos, en grandes proyectos políticos y económicos centrados exclusivamente en el hombre material y su desarrollo. En primer lugar, encontramos las propuestas sociales del comunismo ateo con sus distintas versiones, que en gran medida afectó el pensamiento de todos. Se desarrolla así el ateísmo teórico y militante. No tienen cabida las expresiones religiosas, que son consideradas parte del hombre antiguo y temeroso, que ya no puede seguir teniendo vigencia en la humanidad poderosa y desarrollada de los tiempos nuevos. El resultado lo hemos visto todos, desde el nacionalsocialismo, los nazis para mayor dato, hasta los socialismos soviéticos, chinos, cubanos y otros, se convirtieron en los sistemas más represores, absolutistas y criminales de la historia de la humanidad que se hayan conocido. A la muerte y negación de Dios le siguió el exterminio de todos los hombres que no entraban en los parámetros ideológicos. La otra versión es el capitalismo consumista, que de una manera más sutil se cierra a la trascendencia para buscar toda realización en el bienestar material. No se necesita negar a Dios, basta vivir como si Dios no existiera. Es el ateísmo práctico, inconsciente, sin cuestionarse los problemas de fondo, sin interesarse por el sentido de la vida, simplemente esperando que esperando que el Estado le proporcione todo lo que necesita: protección y bienestar. La muerte, especialmente, tratará de ocultarse como un hecho privado y sin importancia social. Al final del siglo XX llegó el agotamiento de estos modelos, provocando una creciente decepción de la capacidad racional del ser humano. El totalitarismo estatal anuló las libertades individuales, pasó por encima de la dignidad humana en esa obsesión por alcanzar la felicidad comunitaria, generando guerras, tensiones por todas partes, pero especialmente anulando la dignidad humana. Mientras que el capitalismo salvaje provocó el libertinaje y el consumismo de unos pocos a costa de la pobreza de muchedumbres. El mismo desarrollo de la ciencia y la tecnología comenzó a volverse contra la humanidad y su entorno comenzó a afectar los ecosistemas
y por la contaminación generalizada y agotamiento de los recursos naturales, estamos en un callejón sin salida. Aparecieron nuevas e incontrolables enfermedades como el cáncer, muchos nuevos ataques al sistema inmunológico, tal como ahora lo experimentamos. Todo esto ha provocado la segunda etapa del cambio de época, con la irrupción del pesimismo a través del llamado pensamiento débil. Profundamente decepcionado del absolutismo, de la razón que construyó un mundo inhumano, se da vuelta hacia el individuo y la subjetividad. Hoy se prefiere lo identitario de manera cerrada en pequeños grupos. Aparecen las llamadas tribus urbanas, con muchos rostros, grupos radicales, entre ellos, por cierto, algunas manifestaciones de ese feminismo radical. También lo encontramos en las manifestaciones religiosas sectarias y emotivas. Este pensamiento débil, posmoderno, se caracteriza por el rechazo a todo principio de autoridad, comenzando por el rechazo a la verdad objetiva. Entra en crisis el pensamiento metafísico moderno y llegamos en cierta forma al mundo de la sinrazón. La verdad no existe, y si existe, no podemos conocerla. Basta con nuestra propia verdad individual y subjetiva. Tiene el mismo valor cualquier opinión, individual o grupal. Es el mundo de la posverdad. Se da paso al relativismo intelectual, moral y religioso, que afecta profundamente los ambientes políticos y culturales, que terminan por ser agnósticos. Los agnósticos son aquellos que ya no tienen ni siquiera la fuerza para ser ateos. Simplemente no son creyentes, son escépticos de todo, renunciando al esfuerzo de fundamentar la realidad en un principio, como los antiguos filósofos griegos que buscaban el arjé, o en la trascendencia, como lo hace la tradición judeocristiana. Si la época del modernismo racionalista se identificaba con el ateísmo y la autoafirmación de la supremacía del hombre, ahora nos encontramos con el agnosticismo y la negación de toda afirmación. Si buscáramos una figura del ser humano que representara a cada una de estas etapas que estamos comentando, el racionalismo radical podríamos representarlo con el sobrehumano o el superhombre, Übermensch de Nietzsche, con la pretensión de lograr por sí mismo todo, mientras que en el pensamiento débil podemos identificarlo con el eterno adolescente, el inmaduro, sin definición, el que prefiere no crecer ni tomar ninguno de los compromisos que nos impone la vida. En un interesante libro del teólogo italiano Pierangelo Sequeri, que nos presenta los ídolos del posmodernismo, destaca el de la falsa pretensión de la eterna juventud, o más precisamente de la eterna adolescencia, identificado con el mito griego del Narciso. Hoy nuestros intelectuales se definen más gustosamente como agnósticos, no precisamente carentes de principios o de cultura, que sí la tienen, sino carentes de solidez. No por nada se ha llegado a identificar los rasgos de este tiempo como una cultura líquida que se escapa de las manos por su inconsistencia.
el imperio de lo efímero, decía Gilles Pivolensky. El mundo light, todos estamos rodeados de ese mundo light. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? El café sin cafeína, el azúcar sin sacarina, etcétera. Es decir, todas las cosas sin esencia. Y si llegamos incluso a las expresiones religiosas, un cristianismo sin Cristo, light. En estos personajes encontramos en los ideólogos del mundo del agnosticismo, encontramos la ironía fácil y amarga de Carlos Monsiváis, el humor negro de Fernando Savater o la cultura irreverente de José Saramago. Tres gurús de los agnósticos en los que, y especialmente de los agnósticos latinoamericanos, en los que toda su fuerza reside en cuestionar y criticar constantemente, no sin una dosis de acidez estomacal, ¿verdad? La trascendencia, lo espiritual, los valores religiosos, los principios naturales, la naturaleza humana en sí misma y todo lo demás. Comenta Fernando Savater, muy seguido por muchos de nuestros intelectuales, en su obra La vida eterna, su estado de ánimo cuando acaba de oír a un tipo que hablaba de algunas ideas religiosas en el asiento contiguo del avión en que viajaba. Dice Savater: debo admitir que las engañifas sobrenaturales me fastidian casi como ofensas personales. De mi predicador aéreo me subleva especialmente el tono de seguridad, sin vacilaciones ni dudas, que emplea con un lenguaje que llega a la ironía. Pobres los demás, creen que saben, pero no ven la luz, decía. Ningún científico honrado hablaría con tal desparpajo prepotente de lo inverificable. Hasta aquí Savater. Como nos damos cuenta, no hay argumentaciones, no hay respuestas sólidas, solo estados de ánimo y un anecdotario interminable que se convierte en actitudes de rechazo irracional, de antipatía gratuita. Son absolutistas disfrazados de tímidos librepensadores, o más bien son librepensadores convertidos en absolutistas. Con un horizonte no dogmático, dogmatizan para borrar a todos los que no piensan como ellos. Alguien ha dicho que ahora la palabra de entendernos entre todos con cierto sentido de tolerancia ha cambiado totalmente. La tolerancia se puede aplicar mientras no estemos en contra de ellos. Joseph Ratzinger, y hablo de esta forma porque lo hace siendo todavía teólogo y cardenal, Joseph Ratzinger los identificó de manera precisa y contundente como los creadores de la dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja solo como medida última al propio yo y sus apetencias. Al final de este largo proceso, el homo faber de toda la historia, es decir, el hombre transformador, se ha convertido en el hombre, en el homo creator de sí mismo. Envuelto en la soberbia, convencido de una falsa autonomía, desarrolla la deconstrucción de la persona, es decir, la destrucción de la persona humana y su dignidad inalienable. Se siente con la capacidad de decidir sobre la procreación,
sobre las características propias de su persona, sobre la muerte y hasta la transformación de las instituciones básicas en la que la vida se desenvuelve, comenzando por el matrimonio, la familia. La ideología de género, por ejemplo, una de las expresiones más afectadas por el relativismo, llega a proclamar nuevos derechos culturales. Decía Benedicto XVI, a proclamar nuevos derechos inexistentes. Y reivindica nuevas libertades. Se considera que el género debe ser una construcción de cada individuo con toda una gama de posibilidades. Deja de ser importante el código biológico que nos define de manera inequívoca en el género masculino o femenino, para proponer que cada uno pueda construir su identidad o cambiar de ella arbitrariamente. También se llega a afirmar que el matrimonio no puede quedar reducido a una unión entre el hombre y la mujer, y por lo tanto la familia debe desarrollarse en nuevas experiencias de parentalidad y filiación. Por otra parte, se asoman ya en el horizonte la ingeniería genética y la nanotecnología, que permiten hablar de lo posthumano, de romper los esquemas del humanismo clásico y de la visión cristiana de la vida, de difuminar las fronteras entre los animales y las máquinas. No cabe duda que detrás de ciertos descubrimientos, donde hay muchos elementos válidos y verdaderos, hay conclusiones equivocadas sobre el ser humano. Hay un reduccionismo antropológico que no se justifica, porque no se conservan las exigencias éticas junto al desarrollo de la ciencia. Pero lo más grave es que en medio de esta cultura que ha perdido el rumbo, nos encontramos con políticos capaces de llegar a plasmar todo esto en leyes que se imponen a la sociedad y que irrumpen directamente en la educación, ahora ya cada vez desde la edad más temprana. Una vez que se aniquila la dignidad humana, estamos a un paso de la cultura del descarte, como la llama el Papa Francisco. Al llegar a este punto, nos explicamos por qué se considera que estamos ante una emergencia educativa, de la que nos ha hablado el cardenal Angelo Scola en su disertación ampliamente documentada. Dado que las nuevas generaciones, desde finales del siglo XX y lo que llevamos en el XXI, ya están imbuidas en esta serie de criterios que tienen un trasfondo equivocado. El Papa Benedicto los ha sintetizado en dos pseudo principios. El primero, el falso concepto de autonomía del ser humano. Falso concepto de autonomía. Por eso vamos de decepción en decepción. Y por otra parte, el escepticismo y el relativismo como rechazo a la verdad. Y cito aquí una expresión clásica del Papa Benedicto en aquella carta, en aquel mensaje a Roma 2008. Educar nunca ha sido fácil y hoy parece cada vez más difícil. Lo saben bien los padres de familia y todos los que tienen responsabilidades educativas directas. Por eso se habla de una gran emergencia educativa, confirmada por los fracasos en los que muy a menudo, terminan nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a su vida. Hasta aquí la cita. ¿A quién educamos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo realizamos? Educamos a cada ser humano que comienza como una promesa que debe desarrollarse.
Educamos a cada ser humano como persona con su plena dignidad para construir una cultura con dimensión trascendente en una sociedad cada vez más justa y solidaria. Y educamos para la libertad, educamos para amar, educamos para el desarrollo de la inteligencia, educamos en la sensibilidad para la justicia y el arte, educar para la realización personal y social, educar para la belleza y la bondad, educar para el discernimiento, para ser responsables y protagonistas de la propia historia. Es aquí donde urge. La emergencia educativa es también no solo una urgencia de tiempo, sino también una respuesta ante lo que surge. Y es aquí donde urge el anuncio del mensaje cristiano para replantear el profundo significado antropológico y espiritual del ser humano, que no puede ser desestructurado en su esencia ni fragmentado en su naturaleza por corrientes culturales pasajeras. La revelación del designio de Dios que se ha manifestado en Jesucristo de una vez para siempre no es ajena a ninguna generación, ni ha quedado fuera de lo que la humanidad necesita para alcanzar hoy y mañana su realización y felicidad. El Evangelio no es solo una serie de enseñanzas amables o frases sapienciales. No se trata solo de mostrar algunos acontecimientos increíbles como devolver la vista a los ciegos o la movilidad a los paralíticos, que para algunos podrían terminar en acontecimientos legendarios. El Evangelio es una persona que muestra la realidad de toda otra persona, Jesucristo. Desde el humilde nacimiento hasta su muerte cruenta e injusta, muestra toda la realidad humana que culmina en la trascendencia manifestada en su resurrección. Lo que se ha expresado hace un momento, la vida del hombre comienza, pero no termina. Sin este hecho, sin este acontecimiento, todo queda sin respuesta. La antropología reflejada en Jesucristo, que culmina en la trascendencia para todos, es la respuesta plena a nuestra realidad, a nuestra dignidad, a nuestra naturaleza. Cuando nos preguntamos sobre la realidad, dijo el Papa Benedicto XVI en su discurso inaugural en Aparecida, la primera afirmación fundamental es la siguiente: solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano, porque Dios es la realidad. No un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano, el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto. Aquí regreso al inicio de nuestra reflexión. La emergencia educativa nos debe llevar a reafirmar y proponer la antropología cristiana ante las culturas de nuestro tiempo. Pero debemos hacerlo con empatía, es decir, con una gran apertura para el diálogo, con un auténtico espíritu de servicio a nuestros contemporáneos en la caridad y en la verdad, y con una vida que privilegia el testimonio antes que la polémica y la diatriba. Un ejemplo para nuestro tiempo de todo ello lo encontramos sin duda en el magisterio, las actitudes del Papa Francisco. Todo lo demás, todo lo que sigue, es nuestra tarea, nuestro compromiso, como se llama en este ámbito en el que estamos reflexionando, líderes católicos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, padre, por su exposición. Vamos a las preguntas, como siempre solemos hacer. Estoy nada más activando a los que han pedido la palabra. Muy bien. Así que los voy a poner ya a las distintas preguntas. Nada más recordarles a los que van a hacer preguntas que tienen hasta 1 minuto y medio, que tienen que activar su cámara de video para que puedan preguntar. Y ahí está ya. Voy poniendo en pantalla a las distintas personas que les vamos a dar la palabra, que lo han pedido. Es que no estábamos listos para las preguntas, así que denme un segundo. A ver. Ahí está, me parece que están todos los que nos habían pedido la palabra. Le vamos a dar la palabra al padre en este orden. Si le parece bien, padre, vamos a plantear todas las preguntas juntas, como hicimos con el señor Cardenal, y después, si quiere usted contestar a todos nuestros participantes. Las personas que nos han pedido la palabra es el padre Carlos Quinteros del Ecuador, Erika Enríquez desde México, el hermano Leonardo López desde Colombia, Yaneisi Jacqueline desde Nicaragua, Roberto Damas del Salvador y Edwin Alexander desde Argentina. Así que voy presentando a cada uno. En primer lugar, al padre Carlos Guillermo Quintero, le doy la palabra. Él es el director de espectáculos en artes escénicas y profesor de arte de un vicariato diocesano y además encargado de catequesis. Adelante, padre, está activado tu micrófono. Hay que aceptar nada más. No, hay que aceptar, tienes que aceptar donde dice activar audio. Me parece que ya. Ahora sí. Padre Mario, qué alegría inmensa escucharlo nuevamente. Sus palabras calientan el corazón, como decían los discípulos de Emaús a Jesús. La pregunta concreta, en una situación tan emergente a nivel humano, en nuestra iglesia encontramos expresiones como sacar una imagen en un helicóptero porque la procesión de este año no se puede realizar. También con la sumada oferta de que con ese sobrevuelo sobre una ciudad, pues la pandemia va a terminar pronto. Una discusión larga que se ha formado sobre si comulgar en la mano, que si en la boca, surgen nuevamente visionarios, a los que yo no soy nadie para descalificarlos, pero a uno le queda la inquietud, ¿en dónde queda el Evangelio, la exigencia de Jesús, el mandamiento nuevo del amor, que yo voy a entender es en esa línea donde los que formamos parte de los humildes seguidores de Jesús hemos de intentar guiar a nuestro pueblo? Habría tantas cosas que decir, un querer volver hacia atrás con ciertos ropajes, con ciertas costumbres, como que eso va a afirmar a la religión que usted ya la ha puesto. Estamos en una situación realmente difícil. Si educar o si evangelizar es educar, en este contexto que ustedes bellamente lo plantean, ¿cómo entender qué hacer? ¿Cómo conjugar estas expresiones varias que vuelven a resurgir con fuerza frente a contextos en los que uno parecería o estamos con falta de fe, no sé, donde no responde a las necesidades emergentes de las personas? Gracias de corazón a todos, a todos.
Gracias, padre. Vamos con Erika Enríquez de México. Erika Enríquez es profesora universitaria de la Universidad La Salle de Victoria. Hola, buenos días. Gracias, padre, por esta plática, por esta lectura que estuvo muy enriquecedora. Escuchándolo al comienzo, me nacen algunas inquietudes. La primera sería si esta parte como del existencialismo, esta corriente que viene, habrá hecho daño a la trascendencia del ser humano, si tiene toda la culpa, parte de la culpa, o qué otros factores han intervenido en estos procesos de olvidar esta parte o esta esencia de trascendencia. Y la última cuestión, ¿desde qué punto la educación puede contribuir a sanar la idea de trascendencia en niñas, niños, en los jóvenes en general? Gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora al hermano Leonardo López. Él es coordinador de La Salle, Venezuela, es decir, el representante legal de la obra lasallista en ese país y director de la pastoral pedagógica del distrito lasallista Norandino. Un gusto. Nuevamente me uno a las palabras de agradecimiento al padre Mario. Ciertamente excelente, excelente la ponencia. Me llegó muchísimo y me gustó y reactiva y despierta inquietudes, emociones, preguntas y también ideas. Mi pregunta va en la siguiente línea. Los educadores somos fruto, somos hijos del siglo XX, la mayoría. Somos herederos de estas corrientes de pensamiento, de estas causas culturales que usted muy bien ha descrito de la emergencia educativa. No nos podemos desprender de ellas. La pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a los directivos de centros educativos, de universidades, para que puedan formar y acompañar a cada uno de los educadores desde la fe y desde la antropología cristiana, en medio de este siglo que está, como usted lo ha descrito, lleno de conflictos, de retos y de situaciones complejas? Gracias, hermano. Y si le parece, padre, vamos a dar una cuarta intervención y si quiere ahí contestar y hacemos un segundo bloque que todavía tendríamos tiempo. Entonces le doy la palabra ahora a Yaneisi Jacqueline Miranda, ella es psicóloga y profesora de un colegio en Nicaragua. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es, Padre Mario, ¿cómo intervenir ante la emergencia educativa de percibir en nuestros jóvenes expresiones de distanciamiento en su relación con Dios? ¿Cómo podemos nosotros abordar esta parte dentro de las emergencias educativas? Esta es una de las que se está percibiendo actualmente. Listo, padre, si quiere contestar, activar nada más su audio. Sí, naturalmente, pues el problema es muy amplio. Las preguntas van por distintos campos. Yo contestaría dos respuestas a todo lo que ustedes han planteado. En primer lugar, necesitamos saber, tener mucha claridad entre lo que el Papa Juan Pablo II le tocó desarrollar como iglesia y naturalmente alrededor de él la teología, la pastoral, etcétera, que es el diálogo entre la ciencia y la fe. Y esto responde a la primera parte de nuestra problemática del cambio de época. Mientras que el mundo trataba de fortalecerse todo el pensamiento, los sistemas políticos a través de un mundo racional, es necesario entrar en ese diálogo racional, un diálogo racional, porque el Evangelio también, o sea, recordemos a San Pedro en aquella breve frase que dice todo: sepan dar razones de su esperanza.
O sea, debemos saber dialogar con un mundo de la ciencia, con un mundo de la intelectualidad, con un mundo que mira a través del desarrollo de todo lo que el hombre es capaz de hacer, entender que también ahí hay una respuesta, ¿no? Jesucristo es Logos, nos dice San Juan, Jesucristo es el Logos eterno de Dios, es la inteligencia, es la razón, pero naturalmente también debemos abrir nuestra persona, nuestro corazón, a esa realidad de Dios que desborda la razón, y ahí viene la fe. No solamente es razón, el hombre también tiene otro elemento importantísimo para alcanzar a comprender toda esta realidad, que es aceptar a un Dios que no se explica por la razón. Y entramos en aquella famosa expresión, ¿verdad?, de Juan Pablo II, para alcanzar la verdad necesitamos las dos alas, la fe y la razón. Y entonces somos, como creyentes, personas razonables. Dios es razonable, nuestra fe es capaz de aceptar las preguntas y de encontrar respuestas desde la ciencia, desde la filosofía, desde el desarrollo tecnológico. No tengamos miedo a esto. Al contrario, debemos desarrollarnos para estar a la altura. Y ahí viene un poco también las otras preguntas, ¿no? Para nosotros no debería existir el problema del existencialismo y del pesimismo, en el que un racionalismo sin base, sin fundamento ha caído, porque nosotros tenemos la fuerza de la fe. Junto a la razón, la fe. ¿Quiénes son los existencialistas pesimistas? Finalmente, casi todos ellos terminan en el pesimismo, porque no han encontrado todo lo que aparentemente la razón prometía. Mientras que aquí hay un equilibrio, razón y fe, siempre. En ese mundo inhumano precisamente faltó, más allá de la fría razón, la consideración de la persona, del individuo, de su conciencia, de su libertad. Todas estas ideologías que de alguna forma no han terminado y quieren constituirse en los creadores de la libertad, de la felicidad, terminan por anular a la persona en aras de la sociedad, mientras que nuestra visión cristiana es la salvación de la persona, pero nunca estamos solos, vamos caminando juntos, somos pueblo de Dios, todos nos salvamos y todos debemos, etcétera. Hay toda esta visión de la ciencia, de la razón y la fe, donde debemos encontrar siempre un equilibrio. Y evitar ciertas actitudes que pueden estar, pues, un poco ingenuas. ¿Qué hacer frente a un mundo que está en este momento, pues, en un problema grave, la pandemia? ¿Es solamente salir por las calles con el Santísimo? Claro, es un signo potente, es un signo fuerte, pero no para decir por esto se va a acabar el problema de la pandemia. Qué bueno que podemos salir y recordar a la gente que está confinada que la presencia de Dios no está lejos. El signo es importante, pero démosle el valor al signo. El signo es para saber que aún en la circunstancia más difícil, la presencia de Dios está junto a nosotros. Pero no hagamos de los signos sacramentales, religiosos, profundos, no hagamos un signo mágico. La fe no es magia. La magia es pensar que porque pongo algo se va a cambiar la realidad. No, el signo sacramental es algo mucho más profundo, no depende de nosotros, depende de Dios. La oración es: Señor, hágase tu voluntad. Yo te hablo, yo te digo, yo te expreso mis sentimientos, pero hágase tu voluntad. Mientras que los signos mágicos pensamos que haciendo esto todo va a cambiar, y esa es una falsa concepción de la realidad. Estamos en el mundo mágico.
y a veces podemos tener cierta ingenuidad. No quiero decir que todas estas expresiones que se han dado, obispos, presbíteros con muy buena voluntad, lo debemos hacer como el signo que nos recuerde que la presencia de Dios está cerca, pero que nuestra lucha contra esta pandemia tiene muchos otros frentes. O sea, no dejemos los signos, démosles el valor que tienen, pero en medio de esta realidad vayamos a lo más profundo. La presencia de Dios que va con nosotros y está con nosotros nos enseña, como dice Benedicto, no el Dios pensado, no el Dios inventado, sino el Dios real, el Dios con rostro humano que llega su amor hasta la cruz. Aquí está la unidad de este misterio de Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? Está en el amor y está en la cruz. Está en el que sufre en medio de esta pandemia, en medio de la pobreza o en medio de las crisis personales o sociales. Dios está en la cruz, pero está en el amor. Está en el que está junto al que sufre, está en el que comparte solidariamente, está lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Como discípulos debemos estar ahí y volvemos a esta pregunta. Bueno, yo creo que en esta pandemia hemos estado un poco ausentes como creyentes. Y no hablo solo del sacerdote, del obispo, sino todos, ¿verdad? Que con nuestra identidad. Y aquí llego pues a la última parte de esta pregunta, cómo restablecer el sentido de trascendencia, cómo nos preguntaba también cómo acercar a los más jóvenes de ese distanciamiento que hay con respecto a Dios. Pues el camino es siempre el camino del testimonio y de la comunicación. La educación es comunicar. La educación no es simplemente dejar que alguien se desarrolle solo. La comunicación es un proceso generacional, es un proceso donde la riqueza que tengo la comunico y la riqueza que tiene el que la recibe se desarrolla. Es decir, no tengamos miedo a comunicar con el testimonio, con la palabra y con el método. Necesitamos volver en medio de esta sociedad que cada vez nos prohíbe más, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en México está, pues entre tantas otras sorpresas que nos dan nuestros políticos actuales, están preparando un cambio de leyes de libertad religiosa, donde se incluye que las asociaciones religiosas que se opongan a la ideología de género pueden caer en irregularidades con respecto a la ley. O sea, ir contra la libertad religiosa, ¿verdad? Porque una ideología no puede ser impuesta de esta manera. En fin, aquí está toda esta complejidad. No estamos para pelear con esta cultura, sino para transformarla con el Evangelio, no por nosotros, sino con la fuerza del Espíritu, con el Evangelio que llevemos, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, pero para ello necesitamos formar nuestra identidad como creyentes en Cristo. Muchísimas gracias, padre. Vamos con el último bloque. Le doy la palabra a Roberto Damas. Él es profesor y director de Pastoral Universitaria Don Bosco, consejero de formación de la Asociación de Salesianos Cooperadores de El Salvador. Buenos días a todos y gracias al Padre Mario, ¿verdad?, por orientarnos y por guiarnos. Un saludo de toda la comunidad salesiana de mi inspectoría, ¿no?, Divino Salvador, aquí en Camp Norte, y de la Universidad Don Bosco. Mi pregunta, Padre Mario, es muy concreta, ¿no? Asistimos actualmente a un estado de desigualdad galopante a nivel global y a nivel regional, ¿no?, en cuanto a la riqueza, producto de una concepción de una economía de la acumulación sin regulación
y sin ninguna visión ética y moral que produce precisamente esta cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco. La pregunta concreta es, ¿será producto de este antropocentrismo escéptico y agnóstico al cual asistimos y que usted nos ha expuesto? Gracias. Le doy la palabra a María Cecilia Henao. Ella es rectora del Colegio Santa María de Bogotá, en Colombia. Buenas tardes. En este momento no soy exactamente eso, sino trabajo como presidiendo la Asociación Colombiana para la Formación Religiosa Católica, ACOFORIC. Primero, Padre Mario, cuánta claridad y cuánta serenidad en su argumento. Muchas gracias, y a José Antonio por permitirme estar aquí en la Academia de Líderes Católicos. Mi pregunta es práctica. Muchos niños están muy confusos ante situaciones y comportamientos que promueve la ideología de género, como que llegue un niño, hombre vestido de mujer, y al que toque decirle con otro nombre del que ha tenido siempre, o un niño que está en una piscina y tiene dos papás, y entonces los niños preguntan y ven eso. Y cómo responder de una manera empática, no simpática ni indiferente, a estas preguntas, porque hay bastante miedo de parte de los papás, los catequistas, los educadores en general, a responder con la verdad del Evangelio, porque hay temor a faltar al respeto, pero la confusión en los niños queda. ¿Cómo tener una respuesta ante casos puntuales? Es cierto que hemos de dar testimonio, pero a veces es necesaria una respuesta. Gracias, Padre. Gracias, José Antonio. Gracias, Cecilia. Y terminamos con Ana Cecilia Araujo. Ella es brasileña. Ella es profesora y coordinadora del Instituto Teresa de la Cruz. Adelante, Ana Cecilia, y además es miembro del movimiento Shalom. Hola, muy buenas tardes. Padre Mario Flores, Padre José Antonio y los demás cardenales Sati. El Papa Benedicto nos planteó dos desafíos, un falso concepto de autonomía del hombre y el ascepticismo y el relativismo como dos grandes desafíos de la educación hoy día. Nosotros sabemos que desde la fe, la obra educativa cristiana tiene una identidad y un fin propio, y que la fe perfecciona la razón, como usted mismo ya lo planteó, Padre Flores. Entonces, mi preocupación y mis inquietudes quedan en la dirección de los gaps, de los vacíos en la formación de los profesionales, de los educadores, de los profesores universitarios de hoy, de esta generación que tiene la toma de decisión en sus manos de forma personal para llevar a la otra generación los valores que tenemos como sociedad cristiana. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo mejorar o para qué lado apuntar para suplir estos gaps, estos vacíos en la generación que debería estar, digamos, por obligación responsable por la formación de los que vienen ahora, que están en camino, de manera especial los jóvenes y niños? Adelante, padre. Serían todas las preguntas. Padre Carlos Quinteros, por un error lo hice hospedador. Si me puede volver a ser hospedador del Zoom porque perdí el control. Pero mientras tanto puede responder el padre Mario Ángel. Muy bien, bueno, pues es muy interesante lo que han preguntado ahora también, junto con la sesión anterior. Respondo en forma general a algunas de sus inquietudes, mirando la historia en primer lugar. Miren, a lo largo del siglo XX hemos tenido toda la problemática de estas ideologías que se convirtieron en propuestas sociales y políticas terribles. ¿Quién estuvo ahí para hacer ver que eso era un error? La iglesia.
el creyente, el evangelio, que todo ese camino no es el camino correcto. Y a pesar de que nos quieran engañar con discursos, con ideologías, con fachadas, porque ese mundo era una fachada que se vino abajo en un momento, ¿verdad? La iglesia no renunció a sus principios. Cristo y el evangelio es para siempre y es nuestro modelo. A pesar de que en todas estas ideologías tan poderosas, tan potentes, bueno, hubo un país donde se borró hasta el nombre de Dios en los diccionarios. Pero, ¿en qué terminó toda esa aventura humana? En un desastre humano. ¿Cuántas vidas? Yo por eso señalo eso, ¿verdad? Si en algún momento ha habido tanta inhumanidad y tanto crimen, ha sido en estos regímenes que acabaron con la libertad y con las personas, y que muchos siguen admirando, pero basados en una mentira, ¿por qué todo mundo quería salir de ahí? ¿Y por qué todo el mundo quiere salir todavía de estos que quieren renovar ese tipo de ideologías? Porque no están respondiendo a lo que es la persona, a lo que es su desarrollo, su dignidad. Y como creyentes tenemos a Cristo y el evangelio. Tengamos siempre esto bien claro y presente. No renunciar a él. En este momento nos encontramos con otra problemática. Hay una problemática permanente de siempre, lo ha dicho Roberto Damas de El Salvador. Hay una problemática que en nuestro ambiente hace todavía más explosivo lo que hoy vivimos, es la pobreza, la desigualdad. Y somos países con historia, con tradición católica, pero somos países también con una tremenda desigualdad. Y esto nos puede llevar a la desesperación. Y en algunos momentos hemos querido resolver esto con la violencia, ¿no? Con el famoso quita a los malos y los demás van a ser buenos. Y siempre caemos en la misma historia, porque finalmente todos somos malos en el fondo, ¿no? No se arregla cambiando nada más ciertas estructuras, es más compleja la historia. Lo que está sucediendo en nuestra gran Latinoamérica es que todas estas ideologías tienen una dosis de mayor complejidad, la pobreza. Y esa pobreza que en muchos ambientes está destruyendo a nuestros jóvenes y cada vez más adolescentes con la drogadicción. Olvidémonos del problema del narcotráfico, que es terrible. Lo más preocupante es la adicción en nuestros países, que está siendo cada vez más grave. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Un sinsentido de la vida, un rechazo al valor de la vida, a darle pues toda la dignidad a la persona, a sentir que hay futuro. Los jóvenes renuncian al futuro. Es mejor un momento de gloria, aunque termine, ¿verdad? Pues en una tragedia por estar en el mundo de las drogas. Es un problema más complejo, que viene a ser más complejo, pero que no debemos olvidar que la pobreza, junto a todos estos otros elementos de la cultura posmoderna, requiere respuestas claras. Necesitamos saber retomar la profundidad del evangelio, el sentido de Cristo en nuestra historia y saber educar desde la familia y saber educar como educadores católicos en los grandes principios: dignidad humana, salvación y trascendencia y el lugar que le corresponde a Dios. Este Dios, que vuelvo a repetir por esta figura tan fuerte, este Dios que llega a tener tanto amor, que llega hasta la cruz, que abraza todas nuestras realidades humanas de limitación, de dificultad. Y a los pequeños, a los niños, es a los primeros que debemos saber cuidar, porque ahí está nuestra lucha como parlamentarios católicos, cristianos, como creyentes,
Y en todos los medios, como creyentes, nuestra lucha, no debemos permanecer como espectadores. A los pequeños debemos dejarlos que se realicen. La iglesia, y termino porque son tantos temas, la iglesia nunca ha estado contra, por ejemplo, contra la persona de orientación homosexual. Hay tantos documentos de la iglesia donde se dice respetemos, ayudemos, acompañemos. Pero de eso a que se promueva una definición de la identidad sexual, a que se promueva una corrupción de la identidad sexual, como es propio de la ideología de género desde los pequeños, esto es otra cosa. Podemos acompañar con la educación, llegará el momento de la definición de alguna persona, nuestro respeto, nuestro acompañamiento, ahí están todos los documentos de la iglesia desde los años 80 y por supuesto ante la realidad que vivimos. En otras palabras, pues no pongamos en duda el valor de Cristo y su evangelio para todas las épocas. Muchísimas gracias, Padre. Con esto